Bueno, siguiendo con esta serie de videos, una serie que hemos denominado Homenaje al Teatro Argentino, en un intento de colaborar, de apoyar, de agregar todos los elementos que podamos para el archivo de nuestro teatro argentino. Nosotros hemos elegido autores, grandes autores argentinos. Ya hemos hecho el video de Gorostiza, de Cosa, de Alac, de Monti, de Dragún, de ¿quién más? De Gorostiza, de Viale, de Oscar Viale. Y este es el séptimo. Nos introducimos tal vez en una de las personalidades más complejas de nuestro teatro actual, como autor y como actor. Esa personalidad es Eduardo Tato Pavlovsky. Y como siempre hacemos la introducción con un actor que está ligado a la obra de los autores que presentamos. En este caso, a Tato Pavlovsky lo va a presentar un actor que tiene afinidad con él, actor, director y hasta dramaturgo. Ese actor que va a presentar a Tato Pavlovsky en este séptimo video de homenaje al teatro argentino se llama Norman Brisky. Yo creo que Tato es un modelo para jóvenes, para creativos, que no solamente tiene que ver con pensar cómo queremos llegar a que vean lo que uno hace, sino también la idea de que el teatro no tiene que ordenarle a la sociedad lo que tiene que hacer. Él es un autor, un dramaturgo, una persona que no tiene una idea ordenatoria, una idea de que sus ideas se implanten, algo así como una dramaturgia sin sectarismo y sí de movilizar, de modificar, de revolucionar. Las características de Tato como actor y como trabajador de teatro son también excepcionales, en la medida de que su expresión no tiene parámetros comunes, ni los quiere tener, y hace siempre que sus trabajos sean fuera de serie. Como persona, vincularse con él significa todo el tiempo estar alerta, estar muy agudo y se quiere inteligente. Tal vez para que todo eso se ponga en función de llegar a buenos estados, buenos descubrimientos, y antagonizar tanta reflexión con la mayor autenticidad de los cuerpos. Tato propone que juguemos seriamente, de manera distinta. Les presento el video sobre este amigo. Eduardo Pavlovsky egresó de la Facultad de Medicina en 1957. Realizó su formación psicoanalítica en la Asociación Psicoanalítica Argentina hasta llegar a ser miembro titular de la institución. Renunció a la misma en 1971 para formar parte del grupo disidente Plataforma. Llegó a ser miembro de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnica de Grupo. Ya introducido en el teatro argentino, en 1961, junto con Taller, estrenó Somos, La Espera Trágica, Imágenes, Hombres y Muñecos, Camellos sin Anteojos, Acto Rápido, Robot, en colaboración con Elena Antonieto, Circus Loquio, 1969, y Alguien, 1970.
Casi todas tienen en común ser muy breves. Exhibir un lenguaje psicoanalítico y presentar descripciones de conductas en lugar de personajes en acción. Pero a partir de Último Match, en colaboración con Juan Carlos Herme, y estrenada en 1970, y La cacería, se percibe una referencialidad más clara a la situación política del país y más que un absurdista se muestra representante de lo que él mismo diera en llamar realismo exasperado. En La mueca y El señor Galíndez se inscriben elementos del realismo entendido, según él, como intento de aprehensión directa de la circunstancia que rodea al individuo y elementos escenográficos propios del teatro ilusionista. Tiene como tema la violencia e indaga despiadadamente las debilidades y frustraciones de la burguesía. Allí se afirma que solo mediante la violencia es posible modificar la mentalidad burguesa. Mis personajes brotan desde mi máxima irracionalidad. Son feroces proyecciones de mis dramas infantiles y mi situación edípica. Invento una pareja, los separo, los humillo, los maltrato a través de una irrupción de mi propia violencia representada por una gavilla de muchachos que irrumpen en la casa de la pareja. Los muchachos representan inconscientemente mis aspectos infantiles, celosos frente a la pareja unida paternal. Luego, al final, los uno, después de mi propio arranque feroz en un esfuerzo reparador abortado. Bueno, es un honor para nosotros tener hoy a una persona como Pavlovsky, sobre todo por toda la complejidad que tiene en su carrera, no solamente como actor, sino como director, como autor, más otras cosas que hace. Muchas gracias. Siempre me colocan en un lugar de director. No, director nunca, no tengo la menor idea, pero como he hecho algunas cosas se me adjudica el rol de director. Ni soy director ni tengo ninguna condición para dirigir. Me parece que dirigir es una condición espacial muy particular. Yo soy actor. Así me veo. De todos modos es interesante porque cuando uno tiene esta edad está atravesado por muchas historias personales, historias estéticas, ideológicas, políticas, y curiosamente, no sé si es tan curiosamente, las dos personas que están acá, yo he tenido una muy linda experiencia en dos planos. David y Nápoles con el señor Galíndez, que hacía uno de el personaje de Eduardo, y él me dirigió Lito, una obra Extraño juguete de Susana Torres Molina, que yo la considero una muy buena experiencia, porque tan buena experiencia la obra como tan buena experiencia las improvisaciones que hacíamos sobre la obra. Ya no sabíamos qué hacer, pero nos introducíamos en un mundo de improvisaciones sobre un personaje que a mí me ayudó mucho y me enseñó mucho. Bueno, a mí me es muy difícil explicar cómo yo surgí en el teatro, pero hay una cosa que es fundante, y es que yo pertenezco a una familia de médicos, y el teatro estaba muy alejado de mi vida, en realidad como fenómeno cultural, pero me recibí de médico a los 22 años. Tampoco era porque me gustaba mucho la medicina, a veces uno se recibe muy rápido porque no te gusta la carrera, porque te como loco para sacarte la medicina. Pero realmente la influencia más importante que yo he tenido en mi vida desde la perspectiva estética fue Beckett. La presencia de Esperando a Godot, un espectáculo que hizo Petraglia hace muchos años, muy bien hecho, me conmovió profundamente. Yo estaba distraído, alguien me llevó, y en el Teatro de Arquitectura con Villanueva
con Leal Rey. Era un espectáculo extraordinario, hecho, ¿no? Y a mí me conmovió. ¿Por qué me conmovió? Me conmovió porque yo soy un tipo muy angustiado desde chico. Por eso he hecho la carrera psicoanalítica, si no, no sé a qué uno se refiere a que puede gustarle la psicología, la psiquiatría o las relaciones de la patología mental si no ha sufrido de alguna manera angustia. Y lo interesante es que yo, a pesar de todas las explicaciones que tenía de la angustia, nunca vi tanto la producción o la representación de la angustia. La angustia no tiene representación. No, la angustia es angustia, pero no hay palabras que representen la angustia. En cambio, me maravilló que en Esperando a Godot era todo angustia sin hablar de la angustia. Y esto me impactó, me pareció como un orden nuevo en mi vida existencialmente, no que estaba como psiquiatra. Qué curioso es que esto que produce la obra es lo que yo he sentido muchas veces en mi vida y que no tenía acceso a la palabra. Uno puede decir, estoy muy angustiado, pero uno dice por esto. Pero estamos contentos cuando logramos encontrar una explicación. Y esto fue importante para mí. Yo considero que yo tengo un primer periodo de mi teatro que yo consideraría la producción actoral. Yo tuve la fortuna, la suerte, que empecé a hacer teatro en un conjunto muy aficionado, muy burgués, pero muy buena gente, que llamaba El Gallo Petirrojo. Les estoy hablando del 59, calculen ustedes de dónde estoy hablando. Y después me di cuenta que ese sector social estaba muy limitado por su manera de pensar. Eran muy buenos actores, hacían comedias españolas, pero llamativamente muy buenos actores. Entonces, ¿qué hago yo? Tenía ganas de hacer teatro. Y en esa época me fui a ver a Schiini y Boero, que eran una especie de... Era muy importante Schiini y Boero en esa época, ¿no? Dentro de la historia del teatro argentino. Y entonces fui a verlo a Schiini, yo era médico, y quería ser actor. Y entonces a Schiini me llamó, me miró, me dice, ¿usted qué hace usted? Yo soy médico. ¿Y qué quiere? No era la pedagogía actual. Lo que quiero, ir a con una chica, es hacer teatro, si se puede. Bueno, venga. Entonces llamó a alguien, me dice, dígale a él, fuera de acá. A él, ¿no? Entonces yo digo, fuera de acá, fuera de acá. Y se ve el liberal, mire cómo habla, fuera de acá. Hay que corregir eso, hay que corregir. Es decir, entraba a mí una interpretación sociológica de mi timbre de voz. La verdad es que yo tuve la suerte de haber caído ahí, porque era un lugar en esa época importante, un lugar donde se hacían obras, es decir, era un foco cultural importante el Nuevo Teatro, donde, para decir al paso, estaba Correa, Pinti, Víctor Laplace, Schiini, Boero, Alterio, que vendía galletitas Terrabuzzi y a la noche iba a hacer teatro. Y había una cosa ideológica muy interesante, que realmente estaban muy... a uno le entraba una cosa ideológica estética, una cosa como de compromiso. A veces uno pudiera decir casi dogmático, por ejemplo, ni enfermedades ni muerte, es una función no se suspendía, no se te muriera la madre, y si decías eras un burgués terrible. Pero había un clima, yo estudiaba teatro ahí, no era del elenco, pero había un clima que a mí
Yo venía de un ambiente médico bastante burgués, psicoanalítico, y ese clima me daba como otras perspectivas, otros puntos de vista. A mí el teatro siempre me dio mucho más para la psiquiatría que la psiquiatría para el teatro. Así va a ser grande y fuerte como el abuelo. Telarañas es una de las obras más representativas y tal vez una de las más representadas de Eduardo Pavlovsky. Su tema central es la familia y la acción escénica se traduce al espectador mostrando las relaciones familiares exasperadamente desde una situación típica, ritual y simple de la vida cotidiana de una familia. Un almuerzo. No dijo nada, ¿viste? No le gusta el puré. Voy a comer carne. Está grande ya. ¿Le gusta el puré? Que no le da carne. No le gusta la carne. ¿Cómo sabés si nunca le has dado, mujer? Porque le gusta el puré. Si no le gusta el puré, no le daría puré. Le gusta el puré. Pero podía comer carne. No le ofreces carne, entonces come puré. El día que deje de comer puré, te voy a dar carne. Nunca te vas a enterar si le gusta la carne. ¿Por qué? Porque nunca se lo ofreces. Si nunca le ofreces carne, nunca vas a saber si le gusta la carne. Vos no dejaste la carne. Vos comés puré. Y te comes la carne. Pero yo como carne. ¿Y quién te pide comer carne? Pero podría comer otra cosa. O lo vas a mirar todo y voy a comer nada más que puré. No lo veo nada, pero si necesito con el puré será porque le gusta el puré. Además el puré es sano, sabroso, divertido. Pero no te va a pasar con un alimento toda tu vida. Bueno, ya tendrá tiempo de comer otra cosa, se joven, ¿no? Tiempo al tiempo, como si el tiempo de él fuese tu tiempo. Vos pide que me. ¿Cuál es tu opinión con respecto al sentido que el teatro tiene para los seres humanos en el mundo actual? Es una pregunta difícil, pero el hecho de que yo sea actor, además de autor, tal vez y con una cierta experiencia de edad, de vida y de teatro también, yo te puedo decir que tiene muchos sentidos. Uno de los sentidos que tiene es crear zonas estéticas. Creo que vivimos en un mundo donde los espacios de reflexión, de ensayos, el mundo del teatro, que es un mundo muy solidario, esto mismo que están haciendo ustedes, por ejemplo, me parece de un valor humano, de un gran valor, tanto la idea del hito de reconquistar el conocimiento del teatro argentino en este momento. A mí me parece un acontecimiento que crea un territorio de búsqueda de identidad nacional, existencial, que no tiene nada que ver con el nivel de la eficacia, éxito, repercusión, sino que tiene que ver con la performance de poder juntar gente que cree que lo que está haciendo tiene un sentido. Y a mí me parece que en la Argentina de hoy, que la gente joven se reúna con pasión para ser autores de teatro, bueno, yo me siento en ese sentido muy halagado. Me parece importante, porque además yo estoy ensayando una obra mía de teatro actual. Yo sé lo que es el teatro, sé la alegría cuando uno va a los ensayos, sé que para mí que es importante en un mundo donde si no uno se termina hablando de economía o de cosas, de cuentas o del futuro, de golpe el lugar estético aparece como un lugar realmente
humano importante, además de descubrimiento y de creatividad, que es importante hoy. El psicoanálisis a mí no me ha aportado para el teatro, pero puedo decir seguro que si yo no hubiera hecho teatro no hubiera escrito tantos libros de psiquiatría, de psicoterapia, porque me dio una posibilidad, un contacto humano, un nivel de conocimiento humano, un nivel de conocimiento personal, porque evidentemente cuando uno está haciendo teatro ven que uno no hace terapia, pero uno se involucra mucho, no aparece lo íntimo, uno puede no contar la vida, pero está lo personal. Uno cuando termina un año de clase sabe bien con quién estuvo, no necesita preguntarle cuál fue el complejo de Edipo, ni si la lactancia fue buena, o la masturbación infantil. Uno sabe que hay una involucración personal en los ejercicios, las angustias, las agresiones, conoce. A mí eso me dio mucho, muchísimo. Y entonces en esa especie de dupla disociativa que existe, o que ha existido siempre, yo no creo que sea disociativa, pero que se veía un poco como disociativa, yo le debo al teatro, y cuando digo el teatro es el contacto con el nuevo teatro en los comienzos y después con todos los grupos que he estado como actor, esa experiencia humana que me ha enriquecido mucho para la psicoterapia. Ahora, evidentemente yo quería ser actor. No era que yo quería ser actor, necesitaba actuar, que es diferente, no tenía la vocación directa de ser. Yo sabía que tenía condiciones. Y entonces, pero tampoco estaba muy ligado a un tipo de teatro que me interesaba. Me interesaba un tipo de teatro que no tenía acá su representación fácil. Quiero decir, el teatro que a mí me interesaba tenía más que ver con Beckett, con Adamov, incluso con Ionesco, más tarde con Pinter, que era un teatro muy particular que en esa época se llamaba teatro de vanguardia. Ahora no sé qué sería ahora teatro de vanguardia. Pero entonces yo estudiaba en el nuevo teatro y obligaba 3 veces por semana a la gente que hacía teatro conmigo a estudiar ahí. Y estudiábamos algunos textos y los profesores del nuevo teatro eran los que nos conducían. Pero las obras que hacíamos era un repertorio nuestro. Ellos nos enseñaban y nosotros les preguntábamos sobre una apuesta de Beckett, o una apuesta de Lagambaro, o una apuesta mía, o una apuesta de Ionesco, o una apuesta de Adamov o de Beckett. Les preguntábamos, pero lo hacíamos nosotros los lunes. El conjunto se llamaba Genesee. Este conjunto Genesee había 3 médicos o 4. Pertenecía también, me vino a ver Julita von Grollman, y entonces me preguntó que quería hacer teatro en Genesee. Yo le dije, bueno, pero para estudiar teatro, para hacer teatro conmigo tenés que estudiar en el nuevo teatro. Entonces eran 3 veces por semana, era bastante interesante. A mí me ayudó muchísimo y hacíamos un teatro muy ligado a lo que sería la vanguardia, independientemente de esto que yo he hecho Chekhov, bueno, hemos hecho muchas cosas no ligadas estrictamente a la vanguardia, pero evidentemente yo me encaminaba a ese tipo de expresión, que tenía una línea que se llamaba en Europa teatro de vanguardia, que sería más o menos ligado a lo que podía ser las angustias de posguerra. Las angustias de posguerra, ¿no? Ahí habían surgido algunos dramaturgos que expresaban la angustia existencial de ¿qué es esto? ¿Dónde vivo? Las grandes preguntas. Obviamente las grandes preguntas también las hizo Shakespeare, pero esto era una refundación existencial de esas preguntas. Y yo creo que ahí empecé a escribir yo. Pero empecé a escribir un poco por... Yo siempre he tenido la impresión... A mí se me conoce mucho más como autor, tanto por las obras, sobre todo afuera se me conoce más por las obras, por lo que se me ha estudiado afuera, o por las obras. Pero yo siempre me he sentido actor, es decir, por consecuencia soy autor. Era muy interesante el compromiso, porque no
un compromiso político, es un compromiso de la faena teatral, es decir, de la cantidad de roles que hacían, se comprometían a una simetría muy interesante y muy atractiva. Y yo diría que, digo que puede haberme pasado algo de los intelectuales, porque yo poco a poco empecé a tener la sensación de que yo estaba traduciendo en esas obras que escribía. Voy a nombrar algunas de las obras que en ese momento surgieron, porque algunas se han hecho mucho, como La Espera Trágica, pero La Espera Trágica, Somos, El Robot, Camello sin anteojos, del cual no tengo ninguna copia, y creo que incluso acá me la pidieron ustedes, no tengo ninguna copia. El que debe tener una copia, el único que debe tener una copia debe ser Julio Taller. Y Último Match, y de golpe, sin saber yo, sin exigirme tampoco, empecé a sentir una especie de inquietud intelectual con lo que pasaba en Latinoamérica, por las cosas que ocurrían. Entonces ahí empecé a escribir La Cacería, 1969. La Cacería es una cierta obra que, sin ser política, por lo menos grafica personajes que están inquietos existencialmente por el mundo que los rodea. Obra que hicimos con... Es decir, yo diría que en ese momento se marca para mí, porque una cosa es para mí y otra cosa es la gente lo que ve de mí. Digo, para mí existencialmente, de salir de las angustias existenciales, de la nada, quién soy, dónde estoy, de toda la primer parte del teatro mío, que incluso se llama, hay un tomo de teatro mío que se llama Teatro de Vanguardia, que incluye estos libros, estas obras, hasta La Cacería, que ya implica que es la unión entre un comunista, un sacerdote y un burgués, que es una historia, y como historia es linda. Saben que va a haber un duelo a muerte. Y la obra es eso, es la lucha amorosa entre tres personas que van a no repartir un botín pese al amor que tienen. La hizo Ramonet, la hizo... No, esa es anterior. Jorge Fixon, ¿te acuerdas de Jorge Fixon? Jorge Fixon, Víctor Laplace y yo, salió muy bien. Y después sí diría, después de ahí aparece, también digo, no puedo decirlo conscientemente, aparece en el 70, después fue a ver La Cacería y me llamó Ferriño y me dijo, ahí me pasó una cosa existencial que fue lo que se les diga muy interesante, muy interesante. Me llamó Ferriño, ha sido un tipo muy importante en el teatro argentino. Me llamó y me dijo, mirá, yo vi La Cacería, ¿qué podemos hacer? Yo tengo ganas de dirigir un autor argentino. Y yo digo, mirá, lo único que tengo en este momento en la cabeza es una pareja que está invadida por un grupo de gente porque quieren hacer una película sobre la burguesía como último fenómeno de los dinosaurios. Y él me miró como si me hubiera dado... Y dice, ya está, ya la hacemos. No tengo nada, tengo una imagen de una pareja que vive en San Isidro y un grupo de gente que los va a ver, que incluso les ha sacado fotos a ella y a él. A ella la han seguido con todos los amantes, a él lo han seguido y entonces les van tirando fotos y claro, se putean, se dicen de todo y los tipos van filmando como acá, van filmando las reacciones y esto es un documento de estos cuatro tipos que son una especie de... no son políticos, son anarquistas, entonces filman el último eslabón de la burguesía. Ahora me pasó una cosa muy importante para mí y como persona de teatro. En el momento en que yo estoy haciendo esto con Ferriño, con esos trabajos tan lindos que tiene el teatro, de que un autor tiene una idea, pero un director te dice cuando el autor está de más. Porque lo que yo he aprendido en teatro es que un autor vuela y el director que está te dice, no, pero mira, esto me parece que cortarlo para acá, para allí. Ferriño salía de teatro, que era una bestia cuando salía. Entonces, para mí era una especie de seminario autoral. En el momento yo me llaman un día, lo digo por una cosa ética que a mí me ayudó mucho en la vida, que quería contar ahora. En ese momento estaba, no me acuerdo, me llamó el clan Steven, porque estaban haciendo una película que se llamaba Los Herederos. Estoy hablando del año 71.
la película que había escrito Norma Leal. Entonces yo fui, cuando estaba, no los conocía a ellos. Yo también me acuerdo que ir ahí, agarrarla a Norma Leal, la leí, era muy gracioso porque no la conocía. Yo tenía que besarla la primera vez y me tenía que ir, no filmaba macho. Entonces yo estaba ahí, estaba Federico Lupi, Alfa, era un grupo brutal. Marilina, Bárbara, Lupi, Norma, Alfano. Alfano, era. Y me dice, che, estás escribiendo algo, sé que. Carela, mira vos. Y entonces yo le digo, sí, yo tengo, una obra que se trata de. Estoy medio por bajito, digo. ¿Cómo es? ¿De qué se trata? Una pareja que vienen 4 tipos, hacemos nosotros. Entonces yo durante un tiempo, hacerla con ellos era la cumbre de una obra argentina. Para colmo, Ferriño en 2 meses no me llamó. En esas 1000 peleas de Ferriño afectivas, ¿viste? Que las mujeres me volvían loco, como a mí. Entonces, desapareció, no me llamaba. En el momento que no me llamaba, me empezaba a llamar Stivel. Y llegué a un punto en que tuve que decidir Stivel o Ferriño. Y en realidad, Stivel o Ferriño era como jugar en Boca o en Docsur, en ese momento. No en lo ético, en lo que podía ser para un autor. Pero el día que yo lo vi a Ferriño, que no había estado en 2 meses, me trajo todo. Me dice, mira, tardé 2 meses porque, mira, me empezó a mostrar todo lo que había hecho en 2 meses. Es decir, que en esos 2 meses él había trabajado todo lo que habíamos hablado. Y era un artesano, era un tipo muy bello, Ferriño. Y entonces yo hice la obra con él. La obra anduvo bien, no tan bien como hubiera tal vez con ellos. Era Ferriño, yo, la mujer de Ferriño. Estaba de Rosa, el Chango Vieira. De Rosa, el Chango Vieira. Y Lebrino. Y Lebrino. El señor Galíndez, uno de los grandes éxitos de Eduardo Pavlovsky. Se representó en 1972, 73 y 74 en el Payró. En 1975 representó a la Argentina en el Festival Internacional de Nancy y prosiguió su marcha por varios lugares de Francia, España y Brasil. El objetivo de esta obra, constituirse en una denuncia sobre la tortura. En ella los torturadores son responsables, pero también víctimas del sistema, un sistema que hace del horror algo obvio y cotidiano. Como siempre, en la obra de Pavlovsky, su acertada combinación de grotesco y absurdo permite violentar al espectador, sacudirlo del inmovilismo, pues proyecta una crítica a la impostura. Pavlovsky reaparece siempre con estos temas, sus temas recurrentes: la violencia y la degradación física y psicológica del hombre, la agresión como modelo de conducta en grupos incivilizados y la transformación del ser humano en el marco de una sociedad hostil. A la patrona, ¿no? ¿La bajás? ¿Cómo si la bajo? Claro. ¿No le das? Una piña, un besito. ¿Eh? Estás loco vos. ¿Cómo le voy a bajar? Dale, no te vas a decir que nunca fuiste capaz para tu mujer. No, no las bajo. ¿Estás loco vos? Bueno, sí, un día le pego, besito. Pero chiquito. ¿Cuándo? Cuando recién nos casamos. Bueno, 365, 365. ¿Usted? No. 4, 8 por 6, 8... ¡Esto! ¿Qué, mijo? ¿Qué querés? Yo... ¿Por qué? Yo la bajo la Nelly, ¿sabes? ¿Y quién es la Nelly? También la que anda conmigo. Pero hermano, vos sos un vicioso. ¿Qué crees? No, señor, sé que cachetea la papilla y yo la cacheteo, se la desmontó y se acabó. Pero no está bien eso. ¿Qué quieres hacer? Bajar una mía no está bien. Ah, no, claro, tener un tipo es una bárbara. ¿Qué hablas con un tipo? No, no. No, ella me pega a mí. ¿Cómo? No entiendo, te digo la verdad, no entiendo. ¿Cómo que a vos una mina? ¿Cómo? Ella me pega, te pega a vos.
No, no entiendo, te juro que no entiendo. Hermano. Es para explicar. ¿Te pongo frío? Yo te lo doy a él. Y a mí, yo a él, a mí también terminamos ganando nuestra cachetada. Hermano, que es un infierno. Yo me tengo que estudiar, déjame laburar, déjame estudiar, déjame. Yo me mudo acá. ¿Sabes la cara de laburar, que te fuera? Tenemos que esperar. ¿Cuánto hay que esperar? ¿Cuánto? Hay que esperar, Galín, te digo que hay que esperar, que llamen, Galín. ¿Qué haces con el generador? ¿No quieres volverlo? ¿Estás insoportable? Córtalo. ¿Me tienes podrido? Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Pepe. ¡Completo! Me preguntaste y te contesté. ¿Vas a parar de hacer gimnasia, sí o no? ¿Me vas a dejar estudiar, sí o no? ¿Ya no puedes hacer gimnasia? No. Yo no puedo hablar con vos, yo no puedo soplar. ¿Pero quién mierda quiere eso? ¿Mi hijo? Ahora vení, papi. Vení, decime qué tengo que hacer, papi. Vení. Decime qué mierda tengo que hacer. Estudiar para todo, dejar de romper las pelotas, ¿Vos crees que activar o despertar una parte espiritual del ser humano es uno de los sentidos que el teatro tiene? Yo creo que si entendemos lo mismo espiritual de lo que yo entiendo, porque puede ser una palabra compleja la palabra espiritual, pero si yo entiendo por espiritual aquello que está independientemente de lo material, independientemente de la vida concreta, cotidiana, de esta permanente lucha y valores trastocados en que vivimos con la economía del mercado y toda esta incorporación de los valores que se tratan de crear una subjetividad fallida, me parece que el teatro sí, porque el problema es, por lo menos en lo que yo me muevo, y bueno, Lito también, digo Lito por ser el iniciador de esto, me parece que lo que se trata de desarrollar aquí no es un camino para lograr un éxito comercial de televisión, sino que lo que se trata de desarrollar aquí son los valores espirituales de una juventud que trata de aportar lo mejor de sí para reunirse y poder crear un territorio creíble, existencial, creativo. En ese sentido, por supuesto que me parece que el teatro apoya la espiritualidad de los jóvenes y le da sentido, uno de los sentidos de la vida. Cerca, una obra escrita por Eduardo Pavlovsky en pleno proceso militar, 1978. Y nuevamente sus temas. El ser humano como víctima de un sistema imposible de superarlo, donde las ideologías dominantes tratan de preservarlo. Una obra que trata sobre el deterioro, el amor, la verdad, y utilizando una metáfora social, podríamos decir que en esta obra, como la mayoría de las obras de Eduardo Pavlovsky, tratan sobre la miseria humana, sobre la agresión de los hombres en particular,
y sobre la agonía. Las que tienen cara inocente le asustan un poquito menos. Lo que más me gusta de los hombres es que son inocentes. Tengo miedo. Tengo miedo. ¡Tengo miedo! Sí, tengo miedo. Sí, tengo miedo, ¿qué? Sí. Ay, qué lindo, tengo miedo toda Tengo la mañana. miedo. Toda la mañana decís lo mismo. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Una vez conocí... ¿Me callas? No me gusta competir, ¿eh? ¿Era potente? Sí, ¿Era muy, pero muy potente? sí. ¡Dale su nombre! Nunca me acuerdo el nombre de los hombres potentes. Martín. ¿De qué contenidos carece el teatro en la actualidad en relación a otras épocas? Esto sí que es una pregunta difícil para mí. A mí me parece que teatro va a haber siempre. Me parece que va a haber siempre en la medida que tal vez uno podría decir que en un momento determinado, por ejemplo en el teatro argentino, una mística la cual fue el teatro independiente, por nombrar a alguien, podría nombrar muchos, pero voy a nombrar uno solo. Voy a nombrar a Ferrinio, por ejemplo, que fue un creador que yo lo conocí personalmente, que tenía una mística en un momento determinado, etc. Después me parece que pasaron muchas cosas en el país y notaba que esa mística, esa pasión indomable, esa pasión inquebrantable que tenía Oscar cuando yo hice cine y teatro con él, ese romanticismo desusado, había un poco mermado en ciertas generaciones. Y me parece que lo que estoy viendo yo últimamente es que hay muchos grupos jóvenes que recuperan la pasión, también resignificando los sentidos que podía tener el Fray Mocho en una época, pero que hoy tiene otros sentidos. Los sentidos de buscar desesperadamente una identidad que nos reconozca, una identidad de valores que sentimos perder. Entonces el teatro de la militancia política de Ferrinio hoy no se vuelve teatro militante político, pero se vuelve teatro militante de nuevas identidades del joven argentino y nueva búsqueda de creatividad. ¿Cuál ha sido la experiencia mía con el teatro? Yo siempre he hecho teatro desde que comencé. Lo que no he sido es un actor profesional. Pues he hecho cine por ahí, algunas veces aisladas, como Cuarteles de Invierno, Miss Mary, alguna aparición corta. Pero he hecho teatro en el sentido de que siempre estoy en un escenario, haciendo, tal vez en el underground, pero he hecho, sigo haciendo. ¿Cuál fue la experiencia mía con el teatro? Humanamente, a esta edad, extraordinaria. Humanamente es extraordinaria. Yo le debo al teatro, yo creo que le debo al teatro los más lindos momentos que pasé de mi vida. Muy difícil de pasar mejor momento, no solamente porque uno le va bien o no le va bien en una obra, sino por lo que representa poner una obra, el contacto con la gente, el compromiso que eso significa poner, la aventura de la utopía que es hacer teatro, la locura que es hacer teatro a veces. Pero me acordé ahora con vos, que nos reuníamos con vos un sábado a la tarde ahí, me metías
en ese personaje tan lindo que hacía solo en el 11, en su hotel. No estaba escrito, pero resulta que uno encontraba tantas cosas por la ida del actor. Y yo le debo a esto, le debo a que a mí me parece que el teatro me ha ayudado mucho y me ha ayudado mucho para la psiquiatría. A veces a mí se me ve, claro, como un intelectual psiquiatra que escribe teatro, a lo cual yo me opongo. Porque una cosa es escribir teatro siendo psiquiatra y otra cosa es actuar el teatro. Poner el cuerpo es diferente, no solamente escribir. Y en ese sentido, te diría, ha sido... Es muy difícil tener 60 años y querer estar ensayando ahora si no te das loco de ganas de actuar. Si no diría, bueno, teniendo otros compromisos. Pero para mí se hace una especie de tónico, una especie de fuerza. He tenido la suerte que en las últimas horas me acompaña Susi, mi mujer. Entonces, si viajamos, viajamos los dos. Y bueno, la experiencia misma con Galíndez, que fue extraordinaria. Y he tenido la suerte, entonces, como decía, que además para un actor es muy importante los directores. He tenido la suerte yo, mira, al pasar, de que me dirigiera Ferrinio, de que me dirigiera Bogart, de que me dirigiera Ure, de que me dirigiera Lito, de que me dirigiera Laura. Y yo, bueno, es mucho pedir, eso uno aprende mucho. Y ahora, con Manuel Cicordia, también tiene diferentes generaciones, pero también tiene mucha experiencia. Así que esto es lo que yo puedo decir. Yo quería saber esto de, en el 71 vos escribís Galíndez, o antes. 73. ¿Cómo surge el tema? Porque en esa época el tema de la tortura todavía no era visto socialmente, digamos que era fue como un adelanto, una visión del tema de la tortura, ¿no? Yo no te podría decir, ninguna obra mía te la puedo decir que yo la he pensado intelectualmente. Ahora, ocurre que, aunque no la pensara intelectualmente, el inconsciente es social histórico. Cualquier cosa que yo hiciera está un poco influido por el atravesamiento de lo que ocurre. Me encontré también con Koga, y él también estaba preocupado por el tema estético de la tortura, el tema de cómo llevar. Por lo pronto teníamos las cosas en común. Un punto en común importante. El problema de la tortura no era calificar a los torturadores como sadomasoquistas, sino colocar que, ¿no? Eso lo sabe vos, que el objetivo número uno era la denuncia de un sistema, que los torturadores podían ser utilizados de acuerdo a su estructura, y que después, si algún hallazgo hubo en Galíndez, fue el personaje que hacía él. Porque el personaje que hacía él se adelanta así al momento porque él era un ideólogo, ¿no? Él había leído los libros de Galíndez. Los otros eran una especie de psicópatas baratos, desperdiciables, que se podían tirar en cualquier momento, pero él ya viene astiz. En ese sentido, visto ahora, se representa el torturador con una formación ideológica, que yo no tenía, y Pachi no tenía, como Pepe, que íbamos a hacer el trabajito de turno. Se me ocurre en ese momento, es verdad que se adelantó a la dictadura, pero no se adelantó a un fenómeno que es universal también. Pero por algo nos juntamos Jaime y yo a trabajar sobre eso, y me ayudó mucho, muchísimo. Yo escribo una obra del señor Galíndez, primero, que estaba muy explícita, pasó una cosa muy interesante, estaba muy explícito todo. Y una obra, y un día estaba con Monti, con Koga, y le digo, yo no puedo, no me gusta lo que escribí. ¿Sabes por qué le digo a Monti? ¿Por qué no puedo escribir esta obra? Quiero parar porque no tengo personajes. En teatro no se puede no tener personajes y tener ideas. ¿Por qué las obras que dirigís vos no tienen... No, que vos actuás, digamos. Las que hemos visto así, no muchas. No hay escenografía, coreografía, digamos. Casi siempre es sillas, mesas, pero no hay nada con plan. No depende solo... A veces han sido factores fortuitos, pero... Pues te debe referir a la última etapa, porque Cámara Lenta tenía, Galíndez tenía, estamos hablando de hace 3 años, pero
tomamos, si, por ejemplo, Pablo, Paso de Dos, o Potestad, hay una austeridad. En Potestad lo había, pero creo que le había puesto Brischi, había un cierto elemento escenográfico, había otras voces, había un músico en escena, había un perro de policía en la escena, había un vidrio, había fueron 7 funciones que hice nada más, no fue nadie. Y después se fue Brischi de golpe, como hace, hoy hacen un homenaje. Se fue Brischi de golpe, me dejó con la obra ahí. No se venía a ver a vos, sí, por hacer otro monólogo, sí, Pablo. No, había escrito otra cosa para hacer las dos cosas juntas. Y entonces, bueno, sacó incluso una chica que trabajaba con él, entonces me dejó solo. Y entonces se da el fortuito de que es lo que son las cosas, la casualidad, ¿no? El actor que él me ponía en escena, bueno, a mí no me parecía interesante el actor, pero bueno, le ponía el director, yo no tengo nada, ¿no? Lo vino a buscar la mujer a matarlo un día en el escenario. Entonces el tipo rajó. Me quedé sin actor. Entonces lo llamó un amigo mío que se llama Tito Drago. Entonces que era un dentista, le dije, mira Tito, vení. Ese día como no estaba y yo quería hacer la función igual, le expliqué a Campos. Luis Campos. A Luis Campos, le digo, mira, ponete acá, yo te digo como es en media hora, como vete para acá, para allá, y él salió. Y entonces después apareció Tito Drago, que estuvo un año en el 85, que hicimos muchas veces Potestad, y él se fue. Mirá lo que es las cosas, vamos en el 85 con Sucia Brasil, y Tito Drago no estaba, mira Sucia, yo no voy a meter a otro tipo, no, porque se me van todos los hombres. El personaje era masculino, ponete vos y vamos a cambiar el personaje femenino, y vamos a tratar de ver que vos no sos el amigo, sino vos sos mi mujer. Y entonces aparece y la obra adquiere una dimensión que no tenía entre el hombre y la mujer, aparece una dimensión que no tenía entre los hombres. Casualmente, ahí en ese momento, ahí vinieron todos los festivales que hubiera de Tito Drago. Pero en ese caso no hay escenografía. En Pablo no hay escenografía porque Laura no quiere poner escenografía. Y en Paso de Dos no hay escenografía hasta que viene Graciela Galán y dice, esto va allí. Y si Graciela Galán dice, esto va allí, Laura pone un vestido. Subas ahí arriba. ¿Qué pasa con el cardenal? Yo no entendí con el cardenal y el globo rojo. No, si el cardenal sufrió, la dirigió Laura unos meses, de golpe un día dijo en Montevideo que estaba haciendo el Paso de Dos, no lo entiendo. Bueno, no lo entiende. Entonces yo llamé a todos los directores, tuvimos 5 meses, tampoco lo entendieron. Nosotros tampoco, por eso. Ahí hay fiestas, Ahí hay fiestas. Ahí hay fiestas. Exactamente, ahí hay fiestas también. Y entonces yo me quedé solo con eso, investigando un poco con las dos actrices, y de golpe, a raíz de un comentario, me entusiasmó el personaje. Lo saqué al personaje. Y me interesó mucho una idea que me estaba brotando, que era, te la hago corta la idea para la común. El personaje del cardenal era muy lindo, el actor, era muy fuerte. Entonces la idea que yo tenía era, ¿qué pasaría si en Nueva York Jack Nicholson hubiera dejado de actuar y estuviera en un teatrito Morondanga y la gente dijera, ¿no lo viste a Nicholson? Está haciendo unos monólogos que apenas se acuerda, está con dos bailarinas, dos prostitutas, está ahí, y habla, es fantástico, por ahí tiene lucidez. Y esa idea me agarró. Entonces la idea de que hubiera es decir, como si yo hubiera tomado la obra del cardenal y todo lo que ocurrió de desastre, y yo fuera el actor del cardenal, no sé si se ubica. Y ya arruinado vuelvo a los polvorines, acá en la provincia de Buenos Aires, la municipalidad iba a dar un teatro. Era Lugosi con Drácula. Sí, pero el personaje tenía algo de dignidad, quería tener su lugar, expresarse ahí, estaba frustrado. Las dos chicas que trabajaban con él se han ido a Tailandia a hacer striptease. Vuelven a Buenos Aires y le dicen, ¿dónde está? ¿Qué pasa? No, están los polvorines. Y entonces se asocian los tres, y esta es la obra que vamos a hacer ahora.
cardenal. El hombre es un ser ínfimo, insignificante. Desde su desnudez, la ropa, la indumentaria, el uniforme, recordando aquella escena de Galileo, esos signos o símbolos exteriores van tratando de ocultar su insignificancia dentro del mundo. Esos símbolos del poder, de la dominación, del hombre por el hombre. Para la transformación. Nuestra posición es una toma de posición filosófica de la vida. Quiero decir que no es malo durante tanto tiempo hemos luchado contra esta eficiencia. Decíamos que nuestra alimentación. Pero cuando aprenden a comer esa comida, obedecen y son muy eficaces. Tenemos que volver a la ciencia del arte culinario. Si controlamos la alimentación balanceada, quedaremos hombres mejores. Un submarino es un submarino, una batata es una batata y un perejil es un perejil. Conocemos cuál era nuestra alimentación. También sabemos que necesitamos reformar a los mejores de ellos, a los más inteligentes, santos y capaces. Aquella gente escogida será luego la encargada de transmitir mejor nuestra filosofía. Si controlamos la alimentación y la balanceamos, crearemos hombres mejores. Nuestra posición es una toma de posición filosófica de la vida. Quiero decir que no es malo, hemos luchado durante tanto tiempo, con tanto éxito. Somos muy eficaces. Si controlamos la alimentación y la balanceamos, vamos a crear hombres mejores. Hay un sector de residuales con el que no podemos contar para nuestra información. ¿Cómo visualizás el teatro en el futuro? ¿Qué imágenes tenés al visualizar la forma en que vivirán los seres humanos? En relación al teatro... Con relación a todo el teatro. A mí me parece que el teatro es un fenómeno más allá de lo estético. Me parece que va a seguir subsistiendo siempre porque la sociedad necesita de territorios que funcionen por los bordes. Toma un borde lo que van a hacer esta noche, no es exactamente en la macroestética, sino fenómeno de borde, que es donde yo hago teatro también, en una especie de micropolítica cultural, en el underground. Yo estreno en el Babilonia, pero me parece que siempre recupera sentidos. Yo creo que por eso te digo que lo importante es que no solamente el teatro es un fenómeno estético que reúne a la gente para saber más de estética de un autor o de un actor. El fenómeno es múltiple, desborda lo estético. Es un fenómeno humano, espiritual, como vos decís. Es un fenómeno micropolítico, porque también no se hace política de partido, pero se hace una política cultural. Es un fenómeno que tiene su expansión minoritaria, pero su fuerte expansión de ejemplo cultural. Así que yo pienso que en ese sentido va a funcionar siempre el teatro, más allá de que los grupos de teatro se reúnan para ser un autor. El fenómeno, estoy seguro, por la manera en que me hablaron, por la manera en que vinieron a verme, por la manera en que comentaron y estudiaron mi teatro, el fenómeno humano trascendía lo estético. Era un grupo humano que tenía un amor y una pasión por la tarea, pero además con muchos vínculos de solidaridad entre ellos, que creo que es lo que a mí me maravilla del teatro, es lo estético y lo humano que pasa allí en los ensayos. Tercero incluido es una obra escrita por Eduardo Pavlovsky especialmente para aquel extraordinario movimiento del teatro argentino llamado Teatro Abierto, que fue, como ustedes saben, en 1981 una reacción de todo el teatro frente
al proceso militar. En esta obra, el enemigo real o imaginario pasa a ser parte de la conciencia, de la mente, de la imaginación del hombre argentino, haciendo peligrar de una o de otra manera su situación personal, familiar, de pareja, etc. Es una obra donde todos los argentinos sabíamos quién era ese tercero incluido en nuestra vida cotidiana. El 60% de ventaja sobre según Clauso, el autor de las estrategias modernas por la guerra. El que pega primero pega dos veces. ¿Quién es ese? Vamos a hacer el nombre del gran estratega moderno que empezó a triunfar. Vamos a llevar la patria hacia adelante. No peleamos, compadre. Para ser soberanos hay que ser verdaderos técnicos, verdaderos científicos. Hay que conocer las nuevas matemáticas. Einstein ya es caduco. Danilo Pastori ya no se lee. La Academia Gaeta no sirve más. La única guerra que me interesa es hacer el amor, ¿entiendes? No soy belicista. Vos sos las que piensan que pueden ser espectadores, ¿no? Sí. Que van a mirar los acontecimientos sentados en una silla. La guerra moderna hay dos bandos. No hay espectadores. Ya no hay tercera posición, se terminó para siempre. Si en lugar de atacarnos solo quisiera visitarnos, conocernos. Visitarnos. ¿Vos te crees que los alemanes visitaban a los ingleses cuando los bombardeaban? O que los rusos entraron a Berlín a tomar el té con los alemanes. O que los norteamericanos tiraron bombas de crema en Hiroshima y Nagasaki. O que los ingleses de las invasiones venían a darnos lecciones de inglés. Como lo visitan los chilenos en el sur, ¿no? Silencio. ¿Qué pasó? Oh, ¿Qué pasó? oh, ¿qué me toca? ¿Qué decís? Ay, que me toca. Oh, ay, ¿no sos vos solito? Debe ser el enemigo. Ay, amor. Yo no soy tan largo de más, me reconocería, ¿no? Ay, entonces no sos vos. Oh. Voy a matar. Prendo Ay, la luz. no, mi amor. ¿Preparado? ¡Viva la patria! ¡Que yo perezca! No, mi amor, espera un poquito. Ay, sí. No puede parar más. ¡Veamos! No, mi amor, un ¡Se poquito acabó, viva nada la más. patria! Un poquito. ¡No, por poquito los platos perdieron Varsovia! ¡Me voy, me voy! Un cachito y nos vamos juntos, sí. Ay, ¡Esperate, que se acabó! ay, Anastasio, mi amor, esto es maravilloso. Ay, es increíble. Ah, sí. Mi amor. Ay. Mi amor, ¿por qué no hablas del lenguaje guerrero? Es la exaltación del lenguaje guerrero. Lo define Clauso en el capítulo 5. Ay, Anastasio, esto es la guerra que siempre tenemos en... ¡Ay, guerra! ¡Ay, sí! Amor, ahora somos un ejército. ¡Juntos venceremos! ¡Viva la patria! ¿Y qué le dirías a los jóvenes o a los estudiantes de teatro o los que están estudiando esta profesión, tanto teatro, cine? ¿Qué les dirías? Bueno, yo soy muy respetuoso de decirles algo porque en realidad yo no soy un profesional, he trabajado profesionalmente en teatro o en cine, pero no soy un profesional de esto, de tal manera que me cuesta mucho introducir a decirles ciertas cosas cuando uno no está cercano. Por eso soy bastante distante y tímido de hablar de aquellas cosas que yo no vivo de esta profesión. Pero yo diría que el teatro, que cualquier experiencia teatral, el fenómeno grupal o humano, el fenómeno de meterse a investigar, el fenómeno de meterse a experimentar, el fenómeno de estudiar teatro con profesores inquietantes que produzcan deseos de experimentar, deseos de analizar textos, deseos de reunirse, ese me parece el motivo fundamental. Independientemente de esto, que alguien pueda vivir de esto porque hace una carrera lateral por televisión, me parece bien. Pero lo que yo veo como fenómeno de transformación en la persona
es estos fenómenos que yo llamo de micropolítica cultural. Lo otro es la vida, lo que hay que vivir, que hay que hacer, y cada cual ahí triunfará de acuerdo a una serie de inscripciones que dependen de la pinta que tiene, de cómo hable, de la altura, de la belleza. Pero, insisto, la agrupación, el fenómeno del grupo humano en teatro, en la gente joven, me parece un motor muy importante en este momento de la estética. Además de su importancia en el teatro argentino, Eduardo Pavlovsky ha tenido una gran incidencia en la actividad psicoanalítica de la República Argentina. Formó parte del grupo disidente Plataforma. En 1963 recibió su training psicodramático en Nueva York con Jacobo Moreno e inició con el doctor Rojas Bermúdez el movimiento psicodramático en la Argentina. Fue titular de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, profesor invitado del Instituto de Psicoterapia de la Universidad de Gotemburgo, Suecia. Sus obras han participado en los festivales internacionales de teatro más importantes y recibido premios en Londres, Canadá y Nueva York. En nuestro país recibió el Premio Molière 1977 y el Pepino el 88. A fines de 1989, el grupo actoral dirigido por Ricardo Bartiz presentó el ejercicio teatral El Muertito, sobre texto de Pavlovsky, quien aclara: Perforaciones es una situación dramática sin terminar y sin puesta en escena. Es una experimentación que intenta acudir a la multiplicidad de lecturas que el cuerpo de los actores y directores descubran. No es una obra de teatro, ni siquiera una obrita corta. Es solo una situación con líneas de fuga que los actores pasen entre el texto, que perforen la letra y los espacios entre las palabras. Que el texto expanda, multiplique imágenes y dispare imaginación. Que no capture la onda expansiva actoral. En 1990 estrenó Paso de Dos. El creador dice: el hombre de teatro no repite en sus obras solo los gestos de su infancia, sino que su obra es también la superación de ese pasado condicionado. Esa obra es la singular y específica forma de intentar superarlo. Solo el genio de Beckett pudo transmitir en un escenario la más profunda soledad del hombre, la más descarnada y desesperada de todas las soledades. Esperando a Godot captura precisamente ese no suceder nada, constituyente de nuestra existencia cotidiana. Es por eso un cuadro familiar, una placa radiográfica donde el hombre se reconoce con horror. Que vean lo que uno hace, sino también la idea de que el teatro no tiene que ordenarle a la sociedad lo que tiene que hacer. Él es un autor, un dramaturgo, una persona que no tiene una idea ordenatoria, una idea de que sus ideas se implanten, algo así como una dramaturgia sin sectarismo y sí de movilizar, de modificar, de revolucionar.
las características de Tato como actor y como trabajador de teatro son también excepcionales, en la medida de que su expresión no tiene parámetros comunes ni los quiere tener, y hace siempre que sus trabajos sean fuera de serie. Como persona, vincularse con él significa todo el tiempo estar alerta, estar muy agudo y, se quiere, inteligente. Tal vez para que todo eso se ponga en función de llegar a buenos estados, buenos descubrimientos, y antagonizar tanta reflexión con la mayor autenticidad de los cuerpos. Tato propone que juguemos seriamente, de manera distinta. Les presento el video sobre este amigo. Eduardo Pavlovsky egresó de la Facultad de Medicina. Bueno, siguiendo con esta serie de videos, una serie que hemos denominado Homenaje al Teatro Argentino, en un intento de colaborar, de apoyar, de agregar todos los elementos que podamos para el archivo de nuestro teatro argentino. Nosotros hemos elegido autores, grandes autores argentinos. Ya hemos hecho el video de Gorostiza, de Cosa, de Alac, de Monti, de Dragún, de ¿quién más? De Gorostiza, de Viale, de Oscar Viale, y este es el séptimo. Nos introducimos tal vez en una de las personalidades más complejas de nuestro teatro actual, como autor y como actor. Esa personalidad es Eduardo Tato Pavlovsky. Y como siempre hacemos la introducción con un actor que está ligado a la obra de los autores que presentamos. En este caso, a Tato Pavlovsky lo va a presentar un actor que tiene afinidad con él, actor, director y hasta dramaturgo. Ese actor que va a presentar a Tato Pavlovsky en este séptimo video de Homenaje al Teatro Argentino se llama Norman Brisky. Yo creo que Tato es un modelo para jóvenes, para creativos, que no solamente tiene que ver con pensar cómo queremos llegar. Bueno, es un honor para nosotros tener hoy a una persona como Pavlovsky, sobre todo por toda la complejidad que tiene en su carrera, no solamente como actor, sino como director, como autor, más otras cosas que hace. Bueno, gracias. Siempre me colocan en un lugar de director. No, director nunca, no tengo la menor idea, pero como he hecho algunas cosas se me adjudica el rol de director.
ni soy director ni tengo ninguna condición para dirigir. Me parece que dirigir es una condición espacial muy particular. Yo soy actor, así me veo. De todos modos es interesante porque cuando uno tiene esta edad está atravesado por muchas historias personales, historias estéticas, ideológicas, políticas, y curiosamente, no sé si tan curiosamente, las dos personas que están acá, yo he tenido una muy linda experiencia en dos planos. David y Nápoles con el señor Galíndez, que hacía uno de del personaje de Eduardo, y él me dirigió Lito, una obra Extraño juguete de Susana Torres Molina, que yo la considero una muy buena experiencia, porque tan buena experiencia la obra como tan buena experiencia las improvisaciones que hacíamos sobre la obra. Ya no sabíamos qué hacer, pero nos introducíamos en un mundo de improvisaciones sobre un personaje que a mí me ayudó mucho y me enseñó mucho. Bueno, a mí me es muy difícil explicar cómo yo surgí en el teatro, pero hay una cosa que es fundante, y es que yo pertenezco a una familia de médicos, y el teatro estaba muy alejado de mi vida, en realidad como fenómeno cultural, pero me recibí de médico a los 22 años. Tampoco era porque me gustaba mucho la medicina, a veces uno se recibe muy rápido porque no te gusta la carrera, te quedas como loco para sacarte la medicina. Pero realmente la influencia más importante que yo he tenido en mi vida desde la perspectiva estética fue Beckett. La presencia de Esperando a Godot, un espectáculo que hizo Petraglia hace muchos años, muy bien hecho, me conmovió profundamente. Yo estaba distraído allí en Menegó y en el Teatro de Arquitectura con Villanueva, con Leal Rey. Era un espectáculo extraordinario, hecho, ¿no? Y a mí me conmovió. ¿Por qué me conmovió? Me conmovió porque yo soy un tipo muy angustiado desde chico. Por eso he hecho la carrera psicoanalítica, si no, no sé a qué uno se refiere a que puede gustarle la psicología, la psiquiatría o las relaciones de la patología mental si no ha sufrido de alguna manera angustia. Y lo interesante es que yo, a pesar de todas las explicaciones que tenía de la angustia, nunca vi tanto la producción o la representación de la angustia. La angustia no tiene representación. No, la angustia es angustia, pero no hay palabras que representen la angustia. En cambio, me maravilló que en Esperando a Godot era todo angustia sin hablar de la angustia. Y esto me impactó, me pareció como un orden nuevo en mi vida existencialmente, no que estaba como psiquiatra. Qué curioso es que esto que produce la obra es lo que yo he sentido muchas veces en mi vida y que no tenía acceso a la palabra. Uno puede decir, estoy muy angustiado, pero uno dice por esto. Pero estamos contentos cuando logramos encontrar una explicación. Y esto fue importante para mí. Yo considero que yo tengo un primer periodo de mi teatro. Medicina en 1957. Realizó su formación psicoanalítica en la Asociación Psicoanalítica Argentina hasta llegar a ser miembro titular de la institución. Renunció a la misma en 1971 para formar parte del grupo disidente Plataforma. Llegó a ser miembro de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnica de Grupo. Ya introducido en el teatro argentino, en 1961, junto con Taller, estrenó Somos, La Espera Trágica, Imágenes, Hombres y Muñecos,
Camellos sin anteojos, Acto rápido, Robot, en colaboración con Elena Antonietto, Circus Loquio, 1969, y Alguien, 1970. Casi todas tienen en común ser muy breves. Exhibir un lenguaje psicoanalítico y presentar descripciones de conductas en lugar de personajes en acción. Pero a partir de Último Match, en colaboración con Juan Carlos Herme, y estrenada en 1970, y La Cacería, se percibe una referencialidad más clara a la situación política del país, y más que un absurdista se muestra representante de lo que él mismo diera en llamar realismo exasperado. En La Mueca y El señor Galíndez se inscriben elementos del realismo, entendido, según él, como intento de aprehensión directa de la circunstancia que rodea al individuo y elementos escenográficos propios del teatro ilusionista. Tiene como tema la violencia e indaga despiadadamente las debilidades y frustraciones de la burguesía. Allí se afirma que solo mediante la violencia es posible modificar la mentalidad burguesa. Mis personajes brotan desde mi máxima irracionalidad. Son feroces proyecciones de mis dramas infantiles y mi situación edípica. Invento una pareja, los separo, los humillo, los maltrato a través de una irrupción de mi propia violencia representada por una gavilla de muchachos que irrumpen en la casa de la pareja. Los muchachos representan inconscientemente mis aspectos infantiles, celosos frente a la pareja unida paternal. Luego, al final, los uno, después de mi propio arranque feroz, en un esfuerzo reparador abortado.